tardes. Les damos la bienvenida al Salón Auditorio del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es dar comienzo al ciclo de 3 conferencias que versarán sobre conocimiento de las instituciones legislativas. El ciclo es una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado a través de la Dirección de Capacitación Parlamentaria. La conferencia de hoy tratará sobre la consolidación del Estado-Nación hasta la Ley Sáenz Peña y su proyección republicana, 1880-1916. Para ello vamos a contar con la destacada presencia del profesor José Auzmendi, asesor de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación. Queremos agradecer especialmente la presencia del señor director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis. Y antes de pasar a la presentación del conferencista de esta tarde, justamente nos va a dar las palabras de bienvenida el director de Capacitación Parlamentaria, Néstor Fabián Miguelis. Buenas tardes, es un gusto estar acá en este rol institucional, ver tantas caras conocidas, de gente interesada en la cuestión, amigos del expositor, que tiene algunos años en la casa, y de quien habla también, pero sobre todo preocupados o ávidos de conocimiento en cuanto a la materia legislativa que nos reúne. Yo no sería sincero conmigo mismo si no dijera que hoy, 28 de junio, es un día que tiene que ver con nuestra historia. Es un día, de alguna manera, que los republicanos y demócratas auténticos debemos recordar para no volver a repetir esos episodios del pasado que nos dejaron semejantes manchas o semejantes dolores y que nos costó mucho recuperar. Me atrevo a decir que integra, haciendo una interpretación extendida, un capitulito más del nunca más, es decir, nunca más queremos interrupciones constitucionales, y me refiero al 28 de junio de 1966, donde un episodio de connotaciones y alianza cívico-militar se llevó puesta la institucionalidad y, entre las medidas, por supuesto, principales, trascendentes y fundamentales, además de mandar a su casa al presidente constitucional y gran repúblico y honesto, ejemplar de la clase política como el doctor Arturo Humberto Illia, clausuró este Congreso. Intervino la Corte de Justicia Federal, intervino en las provincias y prohibió toda clase de actividad política. Suprimió los sindicatos, los intervino y se instauró un régimen autocrático del cual algunos tenemos alguna memoria, pero que no hizo más que conformar ese famoso péndulo entre democracias débiles, gobiernos militares, democracias débiles y gobiernos militares fuertes o con patente de fuertes, aunque después a la hora de luchar quizá alguno no supiera para dónde había que hacerlo, ni con qué valentía o arrojo. Pero bueno, cosa de la historia. Me pareció que la fecha, que por supuesto no la elegimos por esta ocasión, pero coincide que conviene siempre tenerla presente para no volver a cometer los errores del pasado. Nuestra Dirección de Capacitación Parlamentaria tiene un poco más de 2 años, tiene como misión, dentro de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación, que dirige el ingeniero Fernando Roca, y donde contamos con todo el gran apoyo del secretario parlamentario, especialmente el doctor Juan Pedro Turesi, quien acaba de disculparse de estar presente. Hubiera sido su intención prestigiarnos esta actividad como es su estilo y como es su costumbre para con quienes nos hemos tomado el desafío de procurar, como dice la normativa de nuestra creación, procurar la formación idónea de quienes pretendemos lograr en esta casa tan especial más efectivos y mejores gestores parlamentarios. Ese es nuestro rol, esa es nuestra misión, capacitar a los recursos humanos con que cuenta el Honorable Senado de la Nación, capacitar
a legislaturas provinciales, consejos deliberantes, demás instituciones que nos demandan servicios de esta naturaleza, y también brindar al personal de la casa, no necesariamente de índole parlamentaria, sino de todos los estratos al que pertenezca, un conocimiento, por eso este ciclo se llama Conocimiento de las instituciones legislativas, un conocimiento lo más acabado posible acerca de cómo funciona el Poder Legislativo de la Nación, cuál es el procedimiento que fija la Constitución para la sanción de las leyes, para qué existe un reglamento de la Cámara, qué valor normativo tiene, cuál es su carácter de fuente del derecho parlamentario. Y demás disposiciones, la técnica, en este mismo momento que yo estoy aquí inaugurando en nombre del Senado este proceso, parte de mi equipo de recursos humanos está precisamente dictando un taller presencial de técnica legislativa. Otro grupo está destinado a la recopilación de material doctrinario y antecedentes para la confección de un actualizado manual de técnica legislativa y parlamentaria. Otro grupo se dedica al manejo de la plataforma virtual de capacitación, reglamento, técnica legislativa, lenguaje claro parlamentario, son todas las temáticas que nos abordan. Ya para ir finalizando, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver, Miguelis, esto que usted nos dice de sus misiones y funciones con el tema que el profesor y querido amigo Auzmendi va a desarrollar hoy, que tiene que ver con la historia? El Congreso de la Nación, este escenario de protagonistas de renombre, como han sido, y lo son hoy, pero no han sido nada menos que Sarmiento, Mitre, José Mármol, Avellaneda, no en su rol de ejecutivo, sino en su rol de senadores, o miembros de la Cámara de Diputados, gente de prestigio que enriqueció y de alguna manera le sacó brillo a las cámaras, no podrían aplicarse si no hubiera personas de carne y hueso que llevan a cabo lo que la normativa nos indica, o que no lo hicieron y que por algo no lo hicieron. Para eso, la mirada de un historiador, de un amigo que conocemos desde que entramos aquí, hace nada más que 34 años, en mi caso él ya estaba, porque era un muchachito joven, aprendiendo a la par de José Beto Auzmendi tantas cosas, tantos procedimientos, haciendo realidad cierta aridez de los textos normativos o reglamentarios que a veces a los que estudiábamos nos resultaban tan lejanos. La palabra autorizada del director de la mesa de entradas, que nos facilitaba el trabajo, y nos decía, tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo de esta manera, tenés que presentarlo así. Eso es lo que nosotros tenemos hoy como misión, que todos ustedes que nos están escuchando y quienes no nos están escuchando pero que van a seguir nuestros cursos de manera virtual o presencial o a través de Senado TV, sepan e incorporen como conocimiento para formarse y ser en esta casa cada día mejores agentes y mejores gestores de la labor parlamentaria. Es un honor para mí presentarlo a Auzmendi, y ahora el amigo de la locución nos va a dar algunos detalles acerca de su currículum, que yo no voy a leer porque es bastante extenso, aunque le hemos arrancado una breve síntesis. Es un honor, Beto, presentarte para que nos ilustres y nos acompañes en esta inauguración de este ciclo Conocimiento de las Instituciones Legislativas. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo sé que usted no quiere, es modesto, pero lo vamos a presentar de todas formas. Modestamente. El profesor José Auzmendi es profesor de Historia y Educación Cívica. Es licenciado en Historia con orientación en Política Exterior por la Universidad de El Salvador y magíster en Defensa Nacional por la Escuela de Defensa Nacional. Se ha desempeñado en el Senado de la Nación en numerosas posiciones, entre ellas en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, Subdirección de Ordenamiento Legislativo, Comisión de Asesoramiento Legislativo, Dirección de Secretaría del Senado, asesor de la Secretaría Parlamentaria,
Participó en sesiones de intercambio sobre funcionamiento y trámite parlamentario con el Senado de Estados Unidos de América, también asesor del programa de fortalecimiento institucional del Senado, convenio BID, y finalmente es asesor de la Comisión de Ciencia y Tecnología a partir del año 2008 hasta la fecha. Les queremos hacer saber que al final de la exposición va a haber la posibilidad de que ustedes puedan efectuarle preguntas a nuestro conferencista. Así que bueno, profesor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Me asustó con el... Me asustó con el currículum, no pensé que era tan viejo. Bueno, nuevamente agradecidos por venir. Es un gusto, un placer estar en la casa de uno y poder compartir este tiempo, este espacio. Y más que una conferencia, es una invitación a reflexionar sobre una etapa de la historia argentina. Me siento honrado por tu invitación, Fabián, y en este sentido vos hiciste un prolegómeno recordatorio de una fecha vinculada a la interrupción del orden constitucional, ¿no? Un orden constitucional que a lo largo del siglo XX y a partir de 1930 fue una vía permanente, un recurso permanente para cuando las crisis de gobernabilidad en determinada coyuntura comprometían el destino político del país. Dos o tres cositas como para recordar ese contexto, ¿no? El golpe a Ilia instauró lo que se llamó la Revolución Argentina, ¿no? Algunos historiadores hablan del Onganiato. Y esto lo ha tratado muy bien Guillermo O'Donnell cuando describe esta etapa como la etapa del orden burocrático autoritario, el sistema burocrático autoritario. El Onganiato pretendió establecer un proyecto integrista, apoyado en la Iglesia Católica y en un sector de las Fuerzas Armadas que en un determinado momento se había considerado legalista, pero que a la hora del poder y de los intereses que hacen a determinadas coyunturas en los golpes de Estado, estos golpes cívico-militares, no reparó en interrumpir el orden constitucional. De un gobierno que siempre se hace la mención de que, bueno, que llegó con una determinada minoría, que el principal partido político no había podido participar en una etapa convulsionada de la historia política argentina reciente, pero que desde su gestión trató de retomar el orden institucional, y que su gobierno, que parecía lento y que estaba graficado por una tortuga, en esos 3 años de gestión se avanzó bastante en muchos aspectos. En el orden internacional se logró la resolución 1025 de Naciones Unidas, instando al Reino Unido y a la Argentina a discutir cuestiones de soberanía. Se sancionó la ley de medicamentos, se regularizaron aquellas cuestiones tendientes al tema sindical, hubo una reforma política tendiente a ir incorporando aquellos sectores que habían quedado al margen de la vida política. Se anularon los contratos petroleros, ¿no?, que había firmado el presidente Frondizi, habían sido cuestionados, y el presidente Ilia, cumpliendo una promesa de campaña, los anuló. Se licitaron nuevamente las áreas, las zonas, y en este contexto en donde muchas de las multinacionales se vieron afectadas por la política del presidente Ilia, en donde se incrementaron las fuentes de trabajo, donde se controló la inflación, donde se fue achicando la deuda externa y demás, cuestiones que, bueno, hoy en día nos atañen también, digamos, como que siempre es recurrente estas problemáticas. Venía llevando a buen puerto un gobierno que fue cuestionado a veces por este tema de las legitimidades, pero muy, muy práctico y muy decidido en la toma de la gestión por parte del presidente Ilia. Así que bueno, no voy a abundar más porque esto no era el motivo,
pero vale la pena también saber en qué contexto fue, ¿eh? En un contexto en donde ya se empieza a hablar de la doctrina West Point, nos vamos acercando a la doctrina de seguridad nacional y a una oleada de golpes de Estado dentro de América Latina. O sea, Argentina no fue la excepción. Así que bueno, disculpen que amplié un poquito más el tema, da para más, pero bueno, valga el recordatorio y el homenaje a la figura del doctor Ilia, que lo tengo presente justamente el otro día. Hablamos de Balbín y de Ilia. Balbín muere durante la etapa de la dictadura militar y ustedes saben que Balbín era oriundo de La Plata, pero el velatorio se hizo acá en el Comité Nacional. Me acuerdo que en ese momento hubo una solicitada porque no se podían hacer manifestaciones políticas y el radicalismo en ese momento hizo una solicitada en el diario Clarín que decía un cálido recuerdo, ¿no? Resaltadas las tres primeras letras que resaltaban la simbología radical, UCR. Entonces habían puesto un cálido recuerdo en homenaje a Balbín. Y vino Ilia. Un Ilia, bueno, que ya tenía una edad avanzada, pero que me sorprendió porque fue una persona que la gente que se le acercaba, Ilia lo reconocía, quién era, y le preguntaba por familiares directos. O sea que me sorprendió la memoria, la capacidad y los gestos de buena voluntad para aquellos correligionarios o personas que no tenían que ver con el radicalismo, pero que venían a reconocer a Balbín. Lo hizo con total naturalidad. De más está hablar de sus dotes personales, del médico de provincia, de aquella persona que hizo de su profesión un sacerdocio y que creo que llegó a la presidencia con 2 trajes y se tomó un taxi cuando se fue. Bueno, otros tiempos, otras épocas, otras personas, otros valores. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, la idea es en esta charla de amigos, muchos nos conocemos de acá del ámbito del Senado, es abordar el tema de la organización política del Estado. La semana pasada estuvo María Sáenz y abordó el tema, abordó con la profundidad de una investigadora que el tema lo viene trabajando hace tiempo, que sus libros son apasionantes, en colaboración con Feliz Luna. Y todos aquellos que tenemos unos años o no tanto, la hemos seguido a través de la revista de Todo es Historia, en donde hay algunos artículos interesantes, algunos no dirían muchos artículos interesantes, justamente tratando este segmento de la historia argentina que vamos a tratar de analizar. Así que es un poco pretencioso meterme con una persona que es especialista en el tema, pero bueno, voy a tratar de abordar algunos aspectos que ayudan a interpretar o a ver esta generación del 80, denominada generación del 80, en un contexto internacional y en un contexto regional. Porque esta generación se desarrolla a la luz de determinados pensadores y a la luz de determinadas realidades políticas que se dan en el mundo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Le decía a Fabián que me atreví a ir un poquito más atrás para ponernos en contexto y arribar a esta etapa del Estado argentino, digamos, la etapa de la consolidación del Estado como tal. Todos sabemos que el Estado requiere una serie de elementos para conformarse: una población, un territorio, un gobierno, y este gobierno que ejerza la soberanía. Bueno, estamos en esta fase. Pero me gustaría, como una introducción rápida, ¿no?, hablar del Estado argentino en su proyección histórica. No son tantos años, así que lo podemos hacer rápidamente. Y cuando hablamos del Estado hablamos de un
o todos entendemos que el Estado es el orden. La Argentina viene de un proceso de transición de dos órdenes. Un orden colonial, derivado de España, conquista, colonización, y un orden neocolonial, el orden posterior a la conformación del Estado objetivamente, o sea, a partir de la Revolución, las guerras por la independencia y las guerras civiles. Si hablamos del orden colonial, bueno, todos sabemos que ese orden colonial fue dándose en la región en etapas, de acuerdo a cómo iba aumentando el interés y el desarrollo económico de esta región, y también con una visión geopolítica, ¿no? Digamos, el Virreinato del Río de la Plata fue creado también con una visión geopolítica por Carlos III, tendiente a frenar de alguna manera la expansión del imperio portugués. La colonia del Sacramento, ustedes recuerdan que iba y venía, pertenecía a uno, pertenecía a otro. Pero a su vez también el puerto de Buenos Aires empieza a tener una importancia en lo que era el sistema comercial de España y en lo que era el proceso derivado de la Revolución Industrial, en donde asistimos a una primera, forma de globalización, una primera forma, una aproximación. Y España también nos transmitió instituciones que después nosotros vamos a tomar y van a ser las bases de algunos órganos de gobierno. España tenía estructurado su imperio en instituciones metropolitanas, las que estaban en España. Ahí estaba el rey, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, y las instituciones locales, que de acuerdo al grado de importancia que adquiría la región, fueron desde los primeros adelantados, ¿no? Colón era el primer adelantado. Las capitanías o las capitanías generales eran instituciones que estaban en las zonas, podríamos decir, calientes o limítrofes con los pueblos indígenas, los pueblos que habitaban la región. Básicamente España se dirigió a los pueblos que tenían una gran concentración y que ya tenían un desarrollo, sobre todo en la explotación de los recursos minerales y demás, en México, en América Central, y en el Perú. Y el Virreinato del Río de la Plata, que es el último que se crea en 1776, adquiere la importancia a través del tema comercial. La parte institucional local estaba dada por el virreinato, las audiencias, que eran las que administraban justicia, y los cabildos, la institución fundamental, importante para todo lo que va a venir después en el orden neocolonial, en la estructura de lo que va a ser el incipiente Estado argentino, el Estado nuevo. Acontecimientos externos, todo lo que tiene que ver con el orden político en Europa, el advenimiento de la Revolución Francesa, la llegada de Napoleón, el Directorio, el Imperio, la expansión francesa en Europa condiciona la monarquía española. Un rey que queda prisionero y es suplantado por el hermano de Napoleón. A partir de ahí, tenemos el punto de partida de lo que va a ser la organización del incipiente Estado argentino. La autoridad del rey se reemplaza por los gobiernos de juntas en España y a su vez en América. Y estos gobiernos de juntas son los que, junta conservadora del poder de Fernando VII y demás, van a hacer efectivo el poder, o por delegación, el poder del rey en la región. En la mayoría de los casos los virreyes van a ser depuestos, pero esta es una primera aproximación a un orden institucional. Las audiencias, los cabildos, las juntas. En el caso puntual de Argentina, el proceso de la Revolución de Mayo es un proceso sincrónico que se da en 1810 en gran parte de América Latina y de América del Sur.
y tiene una particularidad, que es el único que va a sobrevivir después de la restitución monárquica en España. O sea que el proceso revolucionario que se había irradiado en todo el continente, en el único lugar que se sostiene es en el Río de la Plata, en Buenos Aires. Acá yo siempre me hago una pregunta y los invito por ahí a reflexionar juntos. En este esquema del sistema federal que va a venir más adelante, ¿no? Siempre me hago la pregunta de, ¿hubiese sido posible la conformación de un Estado federal sin Buenos Aires? Siempre se denota a Buenos Aires, los porteños y demás, pero sin embargo Buenos Aires sostuvo la revolución, fue la única. Después, bueno, veremos otras consideraciones, pero creo que es una forma de resaltar el rol de Buenos Aires en este proceso de unidad política, con sus defectos, sus virtudes, pero fue el que sostuvo la llama de la libertad y de la independencia en una primera instancia. Esa revolución, bueno, recién en 1816 declaramos la independencia y en el medio tenemos algún intento de conformar un orden institucional a partir del llamado de una convención constituyente, la Asamblea del año 13. Y ahí viene un tema también interesante, que es el poder constituyente y el poder constituido. La Asamblea del año 13 fue un poder constituyente que se transformó en poder constituido, dictó normas y sentó las bases de la Declaración de la Independencia. Entre esas normas recaudó impuestos, hizo leva de tropas, creó símbolos patrios. Realmente fue un gobierno colegiado que dio los primeros pasos en un proceso de unidad política. Declaración de la Independencia, 1816, la guerra como mecanismo para la resolución del conflicto con España, esa guerra que va a aportar referentes importantes, interesantes, en el orden local en Belgrano, ¿no? Padres de nuestra independencia, cambió su rol, su cómodo rol de funcionario, y se puso al frente de las tropas, la expedición al norte, resguardó las fronteras, hasta que después, bueno, viene un militar profesional, San Martín, que había participado en las guerras napoleónicas, en la batalla de Bailén, que venía con una formación militar muy completa, se había destacado realmente en el gobierno, en el ejército español. Y va a formar parte, bueno, de un proyecto emancipador que lo va a encontrar con Bolívar en el abrazo de Guayaquil, en donde se define primero el aspecto militar, quién cierra esta campaña, y después un aspecto político. La diferencia estaría dada en que Bolívar tenía un apoyo político importante de su región y en cambio San Martín llevó adelante la campaña militar peleándose con Buenos Aires permanentemente porque no le daban fondos o porque las relaciones de poder iban cambiando. Bueno, sabemos que después San Martín, como otros próceres, bueno, va parte al ostracismo. Y se inicia una nueva etapa una vez que se empieza a consolidar este incipiente Estado. Vamos de gobiernos colegiados a gobiernos unipersonales, directorio. Y bueno, ya se empieza a vislumbrar un modelo político. Ese modelo político tiene que ver primero con las provincias preexistentes a la conformación de la nación. Y después los intereses de estas provincias en la conformación del Estado, la idea del federalismo, la idea del unitarismo. Esto nos va a llevar a una divergencia, hoy diríamos la grieta, ¿no?, entre unitarios y federales. A partir de la crisis de 1820, el día de los tres, que hay tres gobernadores, no solamente tuvimos muchos políticos tratando de conformar el orden institucional, lo ganó en 2001, pero acá tuvimos los tres gobernadores. Y a partir de 1820, bueno, el Estado de Buenos Aires comienza un proceso de ordenamiento, pero a su vez también estas cuestiones
interpretativas con respecto a la mirada desde el unitarismo, desde el federalismo, un gobierno de unidad nacional o un gobierno en donde las autonomías provinciales sean respetadas, se resolvió por la vía de la guerra civil, o sea, de 1820 a 1853, en donde se dicta la Constitución. Las provincias son prácticamente estados soberanos, y dentro de estas provincias tiene un rol significativo, importante, la provincia de Buenos Aires, y esta es una etapa donde el referente político es el caudillo, ¿no? El caudillo, aquel jefe político militar, generalmente formaba parte de las oligarquías de provincias. Y en el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, bueno, aparece un representante de los hacendados, emparentado familiarmente con los comerciantes del puerto de Buenos Aires, que es Rosas, al cual la legislatura le cede, le delega la suma del poder público y las facultades extraordinarias. Con estas condiciones que siempre plantea Rosas, aunque siempre aparentemente se niega, se inicia todo un proceso de consolidación del Estado y una promesa que nunca llega a cumplir Rosas, que es la de convocar un Congreso Constituyente para dictar una Constitución y producir la definitiva unidad política del Estado argentino. Él se compromete en lo que va a ser una serie de pactos, sobre todo el pacto federal, son esos pactos preexistentes que nosotros tenemos en el preámbulo de la Constitución y que van a sentar las bases jurídicas de lo que va a ser después la sanción de la Constitución y sus posteriores reformas. Acá podemos empezar a vincular lo que es la consolidación del Estado de Buenos Aires con un proyecto también económico que tiene que ver con la segunda condición para la creación del Estado, que es el territorio. Nosotros teníamos un territorio que estaba invertebrado y que faltaba incorporar. Yo quería hacer una salvedad porque siempre se habla, por ejemplo, cuando hablamos de la incorporación de los territorios y después lo que van a ser los territorios nacionales, es cuál era la doctrina con respecto a los territorios. Nosotros siempre decimos o los chilenos dicen que la Patagonia le pertenece a uno a otro. En realidad, cuando nosotros hacemos esos reclamos, la teoría en ese momento es la teoría de las tierras abandonadas. Esas tierras que no son ocupadas pueden ser ocupadas por cualquiera. Pero Rosas, bueno, con una, diríamos, visión geopolítica en función de los intereses de los hacendados de la provincia de Buenos Aires, empieza a correr las fronteras al Salado y después prácticamente llega hacia la zona de Bahía Blanca y se forman se fundan una serie de fortines y se establecen una serie de pactos también con indios amigos. Los indios amigos eran parte de lo que eran una especie de foedus, de pactos, y los indios que eran enemigos realmente la pasaban mal. Digamos, no había esta visión de los pueblos originarios que a lo mejor tenemos ahora. Los indios amigos, todo; a los indios enemigos, la deportación, el fusilamiento, bueno, toda una serie de medidas punitivas para implantar el orden. Y esa campaña también fue incorporada mediante lo que fueron los jueces de paz. Los jueces de paz que administraban justicia y también controlaban el orden político. Rosas hace una reforma política tendiente a ampliar el voto. Le da cierto carácter universal, pero los jueces de paz y los comisarios actuaban como verdaderos comisarios políticos en el control de lo que eran las elecciones en ese momento. Otro caudillo importante y referente, con los mismos intereses y las mismas visiones con respecto al desarrollo económico, territorial y demás, surge en Entre Ríos, Urquiza. Le disputa el poder y a su vez también ambos empiezan a establecer alianzas, en el caso de Urquiza con los emigrados
que habían sido perseguidos durante la etapa de Rosas, y el apoyo del Imperio del Brasil, que ya también empieza a tener injerencia en toda la cuestión que nosotros conocemos como la Cuenca del Plata. Brasil, que arranca como imperio, después termina pasando a ser república, pero que tiene muy claro los intereses geopolíticos en la Cuenca del Plata, y después lo vamos a ver plasmado también en lo que es la guerra del Paraguay. Una política muy agresiva, expansionista, la política de Itamaraty. Queda la cuestión después de Caseros, bueno, de proceder a la convocatoria de un Congreso Constituyente, la sanción de la Constitución de 1853, que tiene la particularidad que va a generar que haya una nación y dos estados, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Evidentemente el Estado de Buenos Aires tenía con qué responder al sostenimiento de su integridad y hacer valer su joya más preciada, que era la aduana, digamos, por donde ingresaban las mercaderías y salían las mercaderías también, se cobraban los derechos, y esto hacía que el Tesoro de Buenos Aires no tuviese problemas en todo lo que tenía que ver con el sostenimiento del Estado con respecto a otras provincias que estaban más pauperizadas. Bueno, todos sabemos que esta disputa se resuelve en Caseros. En realidad la batalla de Caseros no es una batalla que tenga altos costos en el enfrentamiento militar, sino que hay una especie de defección consentida de Rosas de alejarse del poder y transmitirle a Urquiza el mando, digamos, como abrirle la puerta para que Urquiza se haga cargo de ese proceso de conformación del Estado. Pero bueno, acá empieza los cortocircuitos con el Estado de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires, en donde los que tenían visiones autonómicas se van a hacer fuertes. Este proceso de dos estados, una nación, nos lleva a 1860, donde se logra reincorporar al Estado de Buenos Aires a la Confederación, y se crea se conforma, mejor dicho, la nación argentina. Y a partir de ahí podríamos decir que arrancamos con lo que va a ser el Estado o la Argentina moderna. Con tres presidencias, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que de alguna manera van en un mismo sentido y que empiezan a sentar las bases del Estado argentino moderno. Este Estado argentino moderno que implica varias cuestiones. Una primera cuestión es ordenar jurídicamente el Estado, empezar a sancionar leyes que nos permitan ir avanzando en la conformación de ese orden y eliminar, entre comillas, las resistencias que había en el interior con respecto a un Estado centralizado. Digamos, los caudillos del interior no habían adherido o no estaban conformes con este proceso de unificación, esta mirada modernizadora, esta mirada civilizadora. Así que ahí se dan una serie de arrestos de algunos caudillos que van a cuestionar este proceso. El Estado argentino moderno, digamos que se sienta a partir de estas tres presidencias, va a marcar la conformación de lo que va a ser el Estado en sí republicano, digamos, los principios del Estado republicano, a respetar el proceso de la división de poderes, la periodicidad de funciones, la publicidad de los actos de gobierno, aquello que caracterizaba este modelo que viene imponiéndose en Europa. Después de la caída de Napoleón viene una restauración monárquica, y después en Europa se da un proceso de dos revoluciones importantes, las revoluciones burguesas, 1830 y 1848, y después de eso aquellas monarquías que habían evolucionado hacia monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias se van a consolidar, pero también van a ir avanzando otros estados, se van a conformar dos unidades nacionales, la de Italia y la de Alemania, y se va a avanzar en modelos republicanos, que también van a ser
copiados hacia América. Los procesos de creación del Estado Nacional también se dan en paralelo que se dan acá en Argentina, en el resto del continente americano, y son las oligarquías las que van a llevar adelante ese proceso. Si hacemos una mirada desde lo social, estaríamos asistiendo a una guerra vertical, como esas oligarquías o élite imponen al resto este ordenamiento político y jurídico. Ahora bien, el modelo político necesitaba un sostén económico, y esta es la etapa de modernización y consolidación de un modelo económico tendiente o estructurado en función del modelo agrario exportador. Es incipiente. Después lo vamos a ver más en detalle en la generación del 80, donde el modelo termina de consolidarse. Pero para este proyecto se necesitan socios, ¿ah? Y los socios, fundamentalmente, o el socio privilegiado de este proyecto, va a ser el Reino Unido, Inglaterra con pleno impulso de todo el proceso derivado de la revolución industrial. Gran disponibilidad de capitales. Inglaterra no solamente nos va a comprar, sino también va a intervenir y va a ser la fuente de financiamiento, la fuente crediticia de todo este proceso de modernización, construcción de obras públicas, todas aquellas necesidades que se requerían para la consolidación del Estado, ferrocarriles y demás. Ya Inglaterra, bueno, venía participando con una política crediticia desde el primer empréstito, el Baring, que toma Rivadavia, ¿no? Digamos que ahí podríamos decir que es el origen de la deuda externa o eterna. Ahora bien, estas tres presidencias también plantean algunas cuestiones inherentes a la problemática territorial. Integrar definitivamente el territorio. Y durante la presidencia de Avellaneda se organizan la expedición al sur, a la Patagonia. Digamos, el ministro de Guerra, que es Roca, inicia esa campaña por integrar definitivamente el territorio. Y aquí una cuestión de política regional. Digamos, la expansión hacia lo que es la Patagonia se hace en un contexto en donde Chile está en la guerra del Pacífico, la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Digamos, esta es la oportunidad que la élite ve como para iniciar un proceso de incorporación de tierras, teniendo en cuenta que, bueno, que Chile está en una guerra y no puede atender militarmente dos frentes. El avance de la frontera hacia el sur, después va a ser consolidado con los pactos de Mayo, pero esos pactos de Mayo que se van a firmar más adelante, se van a firmar ahí cerca del Canal de Beagle. Firmamos el pacto ahí, no lo firmamos en Bahía Blanca. Se firma ahí, digamos, como que esta élite tenía claro el tema de la integración territorial. A eso después va a venir sumada la campaña al Chaco, digamos, con la integración con la integración del Chaco, lo que después van a ser conformados como los territorios nacionales. Ahora bien, alguna cuestión importante después de la presidencia de Avellaneda es la puerta de entrada de Roca, del roquismo, y la conformación de lo que sería el Estado definitivo. Quedaban algunas cuestiones por resolver: la cuestión de la federalización de Buenos Aires, que genera la resistencia de los autonomistas, y después algunas medidas concretas de gobierno que empieza a tomar Roca, ¿no? Después de superado la instancia del colegio electoral. Acá querían recordar que el tema de las elecciones se resolvían en los colegios electorales, o sea que la elección era indirecta, el voto era también no obligatorio. Esa era una condición importante, significativa.
y digamos, la ley de federalización viene a cerrar este proceso que se había iniciado desde la sanción de la Constitución de 1853. Se había resuelto el tema de la aduana, faltaba el tema de la federalización. Bueno, a partir de aquí podríamos decir que el Estado comienza una tarea ardua, pero profunda, en lo que es cerrar ese ordenamiento. Había dicho anteriormente que un tema de la conformación del Estado tenía que ver con la población, y acá se da claramente un fenómeno inmigratorio, o sea, la posibilidad de la inmigración, o sea, la población que se requería es producto de la inmigración. En 1865 se hace el primer censo, se hace y da aproximadamente una población de 1.800.000. Y a finales de la década del 80, a principios de la década del 90, se hace el segundo censo y esa población ya se casi duplicó, llegó a casi 4 millones de habitantes en la Argentina. Digamos, la gran demanda de mano de obra, estos inmigrantes se van a ubicar en torno a la ciudad de Buenos Aires, y muchos van a formar parte de las colonias agrícolas también, digamos, como mano de obra para un proceso de consolidación de este orden económico basado en la exportación de carnes y granos, y la importación de bienes de capital con este socio privilegiado que es el Reino Unido, ¿no? Que va a aportar no solamente los capitales, va a ser nuestro principal comprador, sino que le va a dar una estructura financiera y económica al desarrollo de este modelo. Ya en esta etapa, lo que es el comercio exterior, sobre todo en 1880, 1881, los términos del intercambio son muy favorables a la Argentina. Digamos, estamos en un ciclo virtuoso de los productos agropecuarios, hay gran demanda de alimentos, estamos en la etapa de los imperialismos, una segunda fase de imperialismos en el orden internacional, el reparto de Asia y África. Y en ese contexto, bueno, aquí se va consolidando este proyecto. El Reino Unido como potencia imperial junto con otras, en ese momento teníamos a Francia, un competidor, pero le empiezan a salir otros competidores, como Alemania, que también empieza a tener una política imperialista y colonial en estas regiones. Y en el orden local aparece un actor importante y significativo, que después de superada su guerra civil interna se transforma en una potencia económica, reclamando un espacio en el mundo existente que es Estados Unidos, ¿no? Digamos, en ese momento Estados Unidos empieza a tener un protagonismo determinante en lo que es la política regional. Estados Unidos como que va a tener 3 fases, una fase que es la doctrina Monroe, tendiente a digamos, fijar límites a las potencias europeas. Eso tenía que ver con la ocupación del puerto de Veracruz, cuando una fuerza francesa intenta cobrarles deudas a los mexicanos. Ahí se instauró la doctrina Monroe. Después viene la etapa de la doctrina del garrote, la de Theodore Roosevelt. Somos todos buenos, pero te disciplinamos. Y después, bueno, viene la etapa del presidente Wilson, ya pasado el siglo, de los 14 puntos de Wilson, que van a dar origen a lo que va a ser la Sociedad de las Naciones. Argentina en esta etapa de la generación del 80 comienza a consolidar también una política exterior. Esa política exterior que tiene que ver con una alianza estratégica, como había dicho antes, con Inglaterra, pero también a partir de su participación en lo que fue la Guerra del Paraguay, comienza a tener injerencia también en las cuestiones inherentes a América del Sur, teniendo en cuenta que tiene un oponente de referencia que es Brasil. Independientemente de que en la Guerra de la Triple Alianza actuaron como aliados, las cuestiones de las cuencas del Plata lo van a llevar a algunos diferendos y a una carrera armamentista con Brasil, digamos, a principios del siglo XX. También esa carrera armamentista va a tener que ver con Chile, ¿no?
sobre todo la carrera armamentista volcada a lo que es la ocupación de los espacios marítimos. Traje a cuento el tema de Estados Unidos porque Estados Unidos comienza a ser un árbitro importante en la región, y la élite de la generación del 80 va a empezar a establecer con respecto a esto de la política internacional algunos principios en competencia con los principios que establece Estados Unidos. Este es el momento en donde Estados Unidos empieza a plantear lo que son las conferencias panamericanas, ¿no? Va a haber una serie de conferencias, pero durante esta etapa van a ser 4, durante esta etapa del orden conservador y después de la primera década del siglo XX. Pero en esta etapa Estados Unidos pretende desalojar a Inglaterra de la región, sobre todo en el aspecto comercial. Esta es la etapa de la economía triangular: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos. Pero esto lo quiere llevar al plano de lo internacional y empieza a tentar un principio, este principio de América para los americanos. Y acá aparece un referente, un poco, un aspecto que se lo quise preguntar a María, pero bueno, no hubo oportunidad. Acá aparece un referente de la misión argentina, de esa primera conferencia panamericana, que es Roque Sáenz Peña, que va a defender la postura de Argentina de América para la humanidad. En realidad, la idea de Estados Unidos de América para los americanos era establecer un principio de orden en función de la política exterior de Estados Unidos. Esta es la etapa de la ocupación de la intervención en las postrimerías de la Guerra Civil Mexicana, es la etapa del Caribe frontera imperial. Y hay un hecho también determinante que lo trata un autor brasilero que es Moniz Bandeira, que hace un análisis de la Guerra de la Triple Alianza que es interesante. Que es interesante porque es la mirada de la Guerra de la Triple Alianza desde el lado de Brasil. Y en esa Guerra de la Triple Alianza muy pocos saben que intervino Estados Unidos apoyando a Paraguay. Y con pretensiones, bueno, de competirle a Inglaterra por el comercio de la yerba mate y el acceso a las vías navegables en la región. Por eso, después de esas conferencias panamericanas, ustedes van a ver que el árbitro en las cuestiones vinculadas a los temas limítrofes entre Argentina y Paraguay va a ser el presidente Cleveland. Cuando ustedes vean que ya no está el Reino Unido como único referente de los arbitrajes en la región por las cuestiones de límites, ahí está Estados Unidos. Incluso tenemos presente el tema de la guerra boliviano-paraguaya. También ahí interviene el presidente de Estados Unidos como laudador o mediador. Eso está marcando una presencia de Estados Unidos en la región. Esto lo saben las élites, y esa generación del 80 entonces diseña una política exterior, una política principista que compite con los principios que había establecido Estados Unidos. O sea que la política internacional es una política que se consolida sobre principios doctrinarios, que después, bueno, más adelante lo vamos a ver en el neutralismo, la no intervención y demás. O sea, como que yo rescato también en esta etapa la construcción de una mirada, de una política internacional basada en principios doctrinarios, ¿no? Después más adelante va a venir la doctrina Irigoyen. Pero digamos como que hay una prosecución de la política internacional, por lo menos desde la generación del 80 hasta la primera Guerra Mundial y la conformación de la Sociedad de las Naciones. Después, bueno, los cambios de contextos van a hacer que Argentina en algún momento tenga una política exterior ciertamente errática, ¿no? Vamos a ir de un lado a otro, de alianzas estratégicas coyunturales, de alguna posición distinta con respecto a los conflictos bélicos. Pero bueno, eso es otra cuestión. No sé cómo andamos con el tiempo.
como para ir dando algunos aspectos más puntuales. El orden conservador con respecto a lo político. Ese orden conservador se sostuvo en dos, podríamos darle el nombre de instituciones. El Partido Autonomista Nacional, este acuerdo entre autonomistas nacionales que le va a dar una estructura. No pensemos un partido como lo conocemos ahora, digamos un partido moderno, sino que era un partido prácticamente estructurado para una elección, pero en donde la influencia de los notables era muy marcada. Generalmente el presidente que se iba influía en la elección del candidato que venía y sobre todo en los electores en el colegio electoral. Y digamos, la otra pata del esquema era la Liga de Gobernadores. Digamos, Partido Autonomista Nacional, Liga de los Gobernadores. De ahí salía, digamos, el acuerdo político para las elecciones. Hasta ahí, digamos, la política era la que conducía, pero empiezan a haber algunos, digamos, algunos diferendos, algunas cuestiones que tienen que ver primero con el producto de la inmigración, digamos, cómo la cuestión social va a tener sus efectos en la cuestión política. Los inmigrantes que venían a ofrecer su mano de obra, a poner su trabajo y demás, venían imbuidos de ideas políticas, de ideas sindicales, por los efectos de la revolución industrial en Europa. Europa venía de una crisis económica, un ciclo económico negativo en 1873, 1875, que expulsó gran parte de población de Europa, sobre todo del sur de Europa. Ese proceso de la revolución industrial había tenido un ciclo virtuoso y un ciclo crítico. Ese ciclo crítico que hace que caigan el valor de los productos, se cierren fábricas, se suspenda la mano de obra, haya migraciones internas y demás. Bueno, algunos optan por la migración a América, no solamente acá al Río de la Plata, sino también a Estados Unidos, Brasil y demás. Pero esos inmigrantes vienen imbuidos de ideas sindicalizadoras y de ideas políticas. Y de alguna manera van a empezar a requerir una participación, que esta democracia o esta república restringida, esta república de iguales, se amplíe a bases más democráticas. Y aquí tenemos también otros elementos para tener en cuenta. Uno, dentro del mismo Partido Autonomista Nacional, digamos, un sector reformista, y ahí aparece la figura, bueno, que María había desarrollado también, la de Roque Sáenz Peña, pero también con anterioridad el mismo Carlos Pellegrini. Empieza a tener conflictos con esta élite, con Roca, sobre todo a partir de que Carlos Pellegrini, que digamos completar el mandato de Juárez Selman, tuvo una misión muy importante, que fue el negociador de la deuda argentina. Digamos, asumió esa responsabilidad. Y eso, digamos, la deuda argentina y llevarla a buen puerto, eso Roca nunca se lo reconoció y de ahí vienen esas diferencias. Y el otro sector dentro de lo que era este orden conservador, el Partido Autonomista Nacional, encarnaba la figura de Juárez Selman, digamos, ese orden ultraconservador, podríamos decir, que está graficado en la figura del unicato, presidente de la nación, presidente del partido, que lleva a una crisis primero económica y después derivada en un movimiento social y político, que es la Revolución del Parque, la Revolución de 1890, y el nacimiento de la Unión Cívica, un conglomerado de
de partidos, un conglomerado de resabios de anteriores partidos también, más que nada vinculados a los autonomistas, aquellos que habían defendido a ultranza el porteñismo, católicos, incipientes sindicalistas. Fue un movimiento heterogéneo, en donde, bueno, empiezan a surgir figuras nuevas, referentes nuevos. Digamos, en la Unión Cívica ya lo teníamos a Mitre como un referente político. Mitre ya tenía más de 70 años en ese momento. Pero empieza a surgir Alén, Del Valle y demás, que plantean una nueva mirada con respecto a la política y ampliar las bases de sustentación. Ampliar las bases de sustentación con una participación política. Entonces tenemos un régimen que en un sector se cierra y un régimen que plantea vayamos a una apertura, a una negociación política y busquemos formas de participación. La muerte de Alem cierra de alguna manera este ciclo, previa fundación de la Unión Cívica Radical, y esa posta la toma Irigoyen. El radicalismo iba a adoptar distintas fórmulas. No hay negociaciones que puedan llegar a buen puerto, a pesar de que la relación de Sáenz Peña con Irigoyen, dentro de sus diferencias, tenía algún margen para un consenso mínimo, pero el radicalismo opta por la abstención y la revolución como metodología para llegar al poder. Una serie de revoluciones, 3 revoluciones contando la del Parque, la del 93, después la de 1905, van consolidando el gobierno al radicalismo como una opción de gobierno, y un radicalismo que empieza a estructurarse como un partido político organizado con representación partidaria en todo el país, partido nacional, popular, y que representa o que tiene representación en todo el país, y que comienza a ser, a partir de esto, una amenaza, entre comillas, al orden instituido y consolidado a partir de la generación del 80. El compromiso de Sáenz Peña, de la ley del voto universal, secreto y obligatorio, que todos hacemos referencia con el apellido de él, logra plasmarse en 1912 en una elección en Santa Fe, donde triunfa la fórmula Menchaca y Caballero. Pero la muerte de Sáenz Peña no puede ver implementada su ley a nivel nacional, en donde, por aplicación a nivel nacional de la ley Sáenz Peña le permite el triunfo a Irigoyen, que en realidad el triunfo de Irigoyen es ratificado en el colegio electoral con el apoyo de Alsina, que le permite. Ustedes recuerden que en ese momento la elección era indirecta. Si bien la ley Sáenz Peña había otorgado el voto universal, secreto, obligatorio, el sistema de elección era un sistema por colegio electoral. Y ahí en el colegio electoral se establecían los acuerdos entre los electores, cuyo número duplicaba el número de representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. Así se conformaba el colegio electoral. Colegio electoral, que en determinados momentos fue reemplazado por el tema de la elección directa, la reforma de 1949 promovida por Perón en la primera presidencia, va a instaurar la elección directa sin colegio electoral. Después se vuelve a colegio electoral. Después vamos a tener la reforma de Monroy al final de la Revolución Argentina. Exacto. Sí, que yo siempre ahí me digo cómo... este es un comentario al margen y por ahí me desvío del tema, ¿no? Pero digo, ¿cómo operan los contextos en la Argentina? Porque la reforma política de Monroy fue muy amplia e introdujo varias cuestiones: el tema del balotaje, el tema del tercer senador, en un marco de consensos y acuerdos políticos, ¿no? Y esa actitud de mejorar el orden
político, el orden electoral, le costó la muerte a Monroy, ¿no? Y después de un par de décadas, esto fue base en el núcleo de coincidencias básicas entre Alfonsín y Menem, ¿no? Cómo operan los contextos, ¿no? Digamos, la misma reforma en un contexto de violencia política generalizada fracasó y le costó la vida. Y en otro momento, con el núcleo de coincidencias básicas se pudo lograr. Bueno, discúlpeme, me desvié del tema, pero quise poner un ejemplo entre el tema del voto directo y por colegio electoral. A partir de ahí, bueno, se inicia una nueva instancia, digamos, el radicalismo en el gobierno, con la primera presidencia de Irigoyen. Después vendrá la de Alvear y el interregno breve de Irigoyen, frustrado por el golpe de Estado de 1930. Cuando hablamos de la conformación del Estado, en este rápido paneo, tratamos de hablar de todo un proceso gradual en el contexto de un marco histórico. Y estos procesos históricos hay que entenderlos precisamente en el marco del contexto, digamos, traspolar las situaciones o jugar con hechos del pasado en el presente, creo que es un riesgo que algunos historiadores asumen. Yo no me atrevería a asumirlos, pero insisto en que los referentes históricos, los procesos y demás hay que estudiarlos en los contextos, en el contexto internacional, en el contexto regional y en el contexto local. A lo mejor me desordené en algunas cuestiones, estaba tratando de apurar por el tema del tiempo, pero no quería dejar de tocar algunos temas que me parecían relevantes, significativos, y bueno, no les robo más tiempo para el tema de si hay alguna pregunta, alguna consideración, algo que podemos, digamos, alguna charla que podamos compartir. Gracias. Muchas gracias, y así pasamos entonces a las preguntas que quieran hacer. Tenemos un micrófono inalámbrico para si quieren. Muy bien. Tengo 2 grados, Zaragoza. Hola. Bueno, en primer lugar lo felicito por la ponencia, da gusto conocer un poquito más a fondo la historia argentina. Tenía en mente una pregunta, pero que se complementa con otra. Nombró la Guerra del Pacífico. En dicha guerra me interesaría saber qué puede decirnos de la participación de Roque Sáenz Peña en esa guerra y si eso tuvo influencia para cuando luego él fue electo presidente al regresar aquí al país. Por otra parte, dentro de esa guerra se aprovecha el contexto histórico, como bien dijo, para que Argentina, con la llamada conquista del desierto, avance para ganar el territorio de la Patagonia. Allí hay una reunión bastante interesante entre el canciller Montes de Oca con el encargado de la legación chilena en Buenos Aires, que era Balmaceda, que casualmente luego sería presidente de Chile, y el dato curioso es que termina suicidándose en la legación argentina en Santiago de Chile, que nuestro embajador era José Evaristo Uriburu, futuro presidente también nuestro. Por lo tanto, ¿qué nos puede decir de esas dos cositas? Muy bien. Bueno, el problema de las preguntas es la respuesta, ¿no? Lo de Sáenz Peña en la Guerra del Pacífico responde a una cuestión principista. Digamos, él tenía una visión con respecto a lo que sucedía en América del Sur, tendiente a, digamos, a apoyar un proceso de unidad, pero también tenía en claro el tema de, a ver, ¿cómo puedo decirlo sin herir susceptibilidades? ¿Dónde estaba el enemigo, ¿no?
Y esa participación en la Guerra del Pacífico es algo que a él le surge naturalmente, voluntariamente, y la participación y el resultado en esa guerra no solo tiene influencia digamos, o le va a aportar en su gestión en la presidencia, sino también que acá podemos enlazar el tema con lo que yo había dicho anteriormente. Él va a ser el presidente de la legación argentina, todavía no había sido presidente, pero va a ser presidente de la delegación argentina en la primera conferencia panamericana, y ahí defiende el principio de América para el mundo, este principio de universalidad. Él entendía que esa guerra del Pacífico era asimétrica. Las guerras pueden ser simétricas o asimétricas. Esa guerra era asimétrica. Chile se había preparado, tenía los recursos y tenía los elementos para una guerra que termina con la posibilidad la pérdida por parte de Bolivia de su salida al mar. Entonces, en ese sentido, Sáenz Peña, que era un prohombre, un hombre de bien, supo que tenía que estar al lado de aquel que mayormente lo requería. Entonces, en estas guerras asimétricas, por ahí en guerra asimétrica es un término más actual, pero estas guerras donde el equilibrio de poder no es tal, él optó por estar con aquel sector que más, a su entender, lo requería. Y después, reitero, esos principios de universalidad y demás, él lo va a ver reflejado en esa primera conferencia panamericana, cuando enfrenta, digamos, la postura de Estados Unidos de establecer un orden regional tutelado por ellos mismos. Y la reunión Montes de Oca-Balmaceda. Sí. ¿Qué influencia puede tener para que Chile renunciara, entre comillas, al pedido de la Patagonia, al reclamo del territorio de la Patagonia, y que Argentina pudiese avanzar hacia el sur? Esas son a lo mejor apreciaciones, o sea, uno no tiene elementos como para poder determinar qué es lo que conversaron. Uno se puede manejar en función de los hechos. Evidentemente esa reunión generó un cierto consenso, de ahí el resultado que después van a ser ratificados en los pactos de mayo y en las posteriores cuestiones que tienen que ver con la cuestión limítrofe. Pero bueno, esas son todas especulaciones. Los historiadores o los investigadores de estos procesos pueden tener alguna fuente de referencia en el resultado posterior. Evidentemente el resultado posterior es que esas conversaciones tuvieron un principio de consenso, independientemente de las documentaciones, ¿no? Las documentaciones oficiales. Pero digamos en el tema de la política internacional, si bien los documentos son los que se rubrican, muchas veces las gestiones o las políticas de buenos oficios o esas políticas de negociación por afuera de lo que sería el staff, digamos, de una legación y demás, tienen mucho más resultados. No sé si en algún momento seguiste las negociaciones saltamos a otro momento, ¿no? Por ahí un momento más sensible de la política internacional. Las conversaciones de Reagan y Gorbachev con respecto al escudo estratégico, la guerra de las galaxias. Esas negociaciones terminaron resolviéndose en una recorrida de Reagan y Gorbachev por la Plaza Roja, cuando un periodista le pregunta si hay voluntad del tema de la limitación de las armas nucleares, y todo lo que habían desechado anteriormente con los gabinetes y demás se resolvió en la Plaza Roja ante una pregunta de un periodista. Por eso hay cosas que digamos, en el orden de las negociaciones, de la mediación y demás, pasan por esa diplomacia secreta, ¿no? Y la diplomacia secreta por ahí es la diplomacia más
más efectiva, ¿no? Tenemos un ejemplo reciente de lo que fue el tema de Corea del Norte. ¿Cuál es la gran problemática de Corea? Que no se unan. Mientras estén separados, mejor. Si están unidos, es una potencia regional que de alguna manera condicionaría el equilibrio de poder en la zona. China, Japón. ¿Qué pasa si las dos Coreas se juntan, ¿no? Una con capacidad nuclear y otra con un desarrollo tecnológico industrial fenomenal? Profesor, ante todo, ha sido muy claro. Y la pregunta es, si usted considera que la generación del 80 consolida el pensamiento de la generación del 37 y sobre todo el pensamiento que ha tenido Valverde con sus bases, haciendo que la Argentina por primera vez funcione como una nación unida. Bueno, Juan, vamos a hacer Juan y Beto. Mira, fue una cosa que se me pasó, porque cuando hicimos el raconto de lo que fue, digamos, el pensamiento, la idea de conformar un Estado, la generación del 37 fue fundamental. Y de hecho, Alberdi, como referente de esa generación, en su etapa de exilio en Chile, pensó ese modelo chileno, que tenía una continuidad en el tiempo, tuvo como una continuidad de gobiernos sucesivos de 30 años aproximadamente. Se había consolidado un modelo también oligárquico, pero unitario, no era federal. La generación del 37 sí, sentó las bases de la ideología del liberalismo, entendiendo el liberalismo no solamente el liberalismo económico, sino el liberalismo de las libertades y las garantías constitucionales, de ese liberalismo nacido del iluminismo que privilegiaba o apuntaba a la persona por sobre el Estado, digamos, ponerle límites al Estado y garantizar los derechos del individuo. Ahí es el punto de partida. Pensemos también en qué contexto estos emigrados se tienen que ir, ¿no? Digamos, durante el gobierno de Rosas. Ahí tenemos las bases. Bueno, después Alberdi va a escribir las bases y ahí podríamos enlazar esa Argentina moderna con estos principios alberdianos y de la generación del 37, reflejado también en la generación del 80, que digamos que lo pudo lograr, ¿eh? Le pudo dar una impronta de orden y progreso, que era un poco el eslogan en boga en esa época. Estamos en la etapa del positivismo, Conte, como visión de una sociedad que progresa permanentemente, o el pensamiento de Bentham del utilitarismo, pensar en lo útil, en lo productivo. Bueno, la generación del 37 sentó esas bases principistas de lo que pues quedó reflejado en todo lo que fue la generación del 80 y en el ejercicio del poder. Así que coincidimos. Bueno, y ahora me anoté yo. Y encima de este tema de Auzmendi y Carrascosa, la generación de 1837 y su proyección, ¿no? No soy historiador como Beto, pero sí soy hombre del derecho. Entonces, a partir de alguna investigación sobre la historia del derecho, me animo a decir que esos románticos jóvenes de 1837 que comulgaban y compartían esas ideas de renovación, socialismo, república, derechos, libertades, un contexto posterior, en 1800, nunca terminaron pensando iguales. Hubo ahí protagonistas de gran peso: Alberdi, Mitre, Sarmiento, Florencio Varela, ¿cuántos más? Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, exactamente.
Llega el momento de 1852, es decir, indudablemente Caseros funciona como un antes y un después. Esto, como bien lo insinuó el profesor, sin ser tajante, esta suerte de batalla media pactada. Se corre Rosas y le dice a Urquiza, ahora le toca a usted. Cuando meses antes los emigrados chilenos que compartían el club constitucional toman postura, se está armando en Entre Ríos un ejército grande para liberar a la Argentina de la tiranía rosista. Y se van Mitre, Sarmiento y otros tantos a integrar el famoso ejército grande. Alberti dice, no, pero alguien tiene que darse a pensar acá qué vamos a hacer después si Rosas cae. Y se pone a escribir las bases, las célebres bases. Y discúlpenme mi vocación y acendrado albertismo, pero realmente hace lo que alguien tiene que hacer. No, seguramente que varios pensaron lo mismo, pero él envía eso y cae, digamos, en tierra fértil, porque Sarmiento lee las bases y dice, su obra es un monumento, esto es lo que hay que hacer. 1852. Claro, después no fue un lecho de rosas. Mientras estábamos todos juntos contra Rosa, era fácil. Ahora Rosa no está y tenemos que ponernos a gobernar y tenemos que construirla, hacer la Constitución, hacerla bien. La hicieron más o menos en el 53, la corrigen en el 60, la mejoran un poco y empiezan las, como mencionó bien Osmendi, las tres presidencias fundadoras, Mitre, Sarmiento, Avellaneda en 1862, digamos, con la nación unificada, hasta 1880. Claro, hay que gobernar. Y Alberdi estaba, el primer embajador, digamos, de la Confederación en Europa, se queda ahí 30 y pico de años. Cuando viene la guerra del Paraguay, Alberdi dice y escribe lo que piensa, y Mitre y Sarmiento lo declaran traidor a la patria. Fíjense que acá nada nuevo bajo el sol. Siempre hubo entre los dirigentes caminos lineales que los llevaron a confluencias y a diferencias de algunas infranqueables y que llegaron hasta a la muerte sin hablarse en el mejor de los casos. En otros casos llegaron, como le costó la vida al general Urquiza y demás. Bueno, no voy a entrar en la historia de las guerras civiles argentinas, pero bueno, quería hacer este comentario. Esos ideales románticos de 1837 hubo que ponerlos en práctica y Juan María Gutiérrez, por ejemplo, fue el primer ministro de Economía de la Confederación y primero hubo que escribir la Constitución, hacerla más o menos bien, y se hizo, se logró, digamos, de alguna manera uno debe sentirse orgulloso de que estos hombres, estos y los anteriores, hace pocos días, en la iniciación de este ciclo que está inmediatamente después de este, que acá tengo una querida amiga lujanense que está esperando las 18 horas para el próximo ciclo, que hoy trata nada menos que de Sarmiento. Hoy Sarmiento, qué personaje. Claro. Decía Pinedo y reconocía el presidente provisional de nuestro cuerpo, prácticamente el aporte de todas las ideologías partidarias, o que hoy podemos catalogar o etiquetar como partidarias, si quieren las fracciones ideológicas, en toda la construcción, digamos, de la nación argentina, que tiene más de 200 años. Pero bueno, no es mi rol acá abundar, yo quería hacer esta hilación, y digo así a manera de anécdota que 1837, 1852, 1853, Alberdi vuelve electo diputado nacional, el único cargo electivo de alguna manera de la Constitución que él prohijó fue haber sido 9 meses diputado nacional por Tucumán. Vuelve en 1879 a asumir su puesto. En una de esas recorridas lo invitan a ir por el río hasta el puerto de Rosario. Cuando en Rosario ve los hilos de la época, y él ve ahí volcado lo que había descrito en las bases y lo que había pregonado que había que hacer, se le caen las lágrimas, porque no puede creer que el país en 30 años hubiera crecido y hubiera avanzado tanto. Había un puerto comercial, la famosa navegación libre de los ríos, sin aduanas, sin barreras, es decir, todo lo que pregonaba el espíritu de las bases, la Constitución y todas las ideas liberales después del libre comercio y demás. Bueno, y termino. Después se fue Alberdi, por supuesto, no pudo lograr aquí
lo que quería era algún mínimo reconocimiento. La Facultad de Derecho lo designó su alumno brillante o mención de honor como correspondía, y luego murió en el exilio, tristemente pobre, el 19 de junio de 1884. Bueno, gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, inquietud. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos muchísimo al profesor Auzmendi por haber participado y los comprometemos para el próximo encuentro, dentro de 2 semanas, el jueves 12 de julio a las 14, que va a versar sobre el procedimiento de sanción de normas en el Poder Legislativo y Ejecutivo, técnica legislativa, legitimidad democrática, a cargo del doctor Ricardo Porto. Muchísimas gracias.